Mi nombre es Elsa Aguilar y en esta exposición abordaré el expediente relativo a la detención de Óscar J., ocurrido en Tlaxcala en el 2017, analizando desde una perspectiva victimológica. El caso se origina por la presunta posesión de un narcótico en cantidad menor a 15 gramos, lo que apunta a una posesión simple sin intención de comercio. La detención ocurrió en el marco del Programa de Seguridad Urbana en el 2017, cuyo objetivo era prevenir microtráfico y conductas administrativas en zonas de riesgo. Desde el enfoque victimológico, este caso permite examinar las posibles condiciones de vulnerabilidad de la persona detenida, el contexto social en el que ocurre la intervención policial y los factores que señalan autores como Rodríguez Manzanera, tales como la situación socioeconómica, el entorno comunitario, la relación con la autoridad, la posibilidad de un uso excesivo o discrecional del poder policial. En esta presentación analizaremos cómo estos factores pudieron influir en la experiencia de Óscar J., así como su posible ubicación dentro de diversas tipologías victimales según la doctrina clásica y contemporánea. En el 2017, Óscar fue detenido en Tlaxcala bajo la acusación de posesión de marihuana. Este caso se utiliza como ejemplo clave para analizar los factores victimológicos que inciden en la victimización y las dinámicas entre víctima y victimario. Valoración de los factores victimológicos. Factores endógenos, biológicos y personales. En el caso de Óscar, su edad y estado físico juegan un papel crucial. Una persona joven y saludable tiene una vulnerabilidad biológica menor que alguien anciano o menor de edad, quien podía ser más susceptible a ser víctima de la criminalidad. Rasgos psicológicos y conducta. Los rasgos psicológicos y conductuales, como la impulsividad o el consumo de sustancias, también son factores endógenos que aumentan la exposición a situaciones de riesgo. En el caso específico, si Óscar frecuentaba áreas con alta vigilancia policial, tenía comportamientos que llamaban la atención. Esto podría explicar su contacto con las autoridades. Factores exógenos. En el caso de Óscar, el ambiente social y físico, como la presencia de operativos de seguridad en Tlaxcala, son determinantes para la intervención policial. Relaciones interpersonales. Si la detención de Óscar fue resultado de una denuncia, la relación entre el denunciante y el denunciado es un factor clave que condiciona la dinámica del caso. Los factores socioeconómicos. El nivel educativo y la situación económica de Óscar podrían influir en su exposición a controles policiales y en la calidad de su defensa legal, siendo individuos en situaciones vulnerables más propensos a enfrentar procesos penales. Manzanera propone que la victimización es un proceso en el que interactúan factores personales y contextuales. En el caso de Óscar, sus conductas y el contexto de mayor vigilancia se combinan para explicar su intervención policial, lo que evidencia la importancia de construir el itinerario victimológico. Factores endógenos, vulnerabilidad biológica y psicológica. Edad, sexo y estado físico. En el caso de Óscar, su condición de estar en una edad productiva y en buena salud sugiere una baja vulnerabilidad biológica. Sin embargo, si fuera un menor o una persona mayor, su riesgo de victimización aumentaría significativamente, tal como lo señala Manzanera en su análisis sobre las condiciones personales que le influyen en la susceptibilidad de ser víctima. Rasgos psicológicos y conducta. Los rasgos psicológicos y la conducta de una persona también juegan un papel crucial en el nivel de exposición ante situaciones de riesgo. La impulsibilidad y el consumo de sustancias y otras conductas arriesgadas pueden incrementar la probabilidad de contacto con las autoridades. En el expediente de Óscar, sí se ha encontrado que frecuenta lugares con un alto control policial o que realiza acciones que atraen atención. Esto puede explicar su intervención por parte de las autoridades. Factores exógenos, contexto y situación. Ambiente físico y social. En el caso de Óscar, puede estar influenciada por el entorno social y físico en el que se encontraba.
Si la detención ocurrió en un barrio con alta vigilancia y frecuentes operativos, esto aumenta la probabilidad de ser interceptado por las autoridades. Por ejemplo, en Tlaxcala, la vigilancia en áreas específicas puede ser una respuesta a la actividad delictiva local, lo que hace que la intervención no sea aleatoria. Relaciones interpersonales y vínculos. Las relaciones interpersonales juegan un papel crucial en la dinámica del caso. Si la intervención fue resultado de una denuncia previa, esto indica que el contexto social y las interacciones con otros individuos influyeron en la decisión de autoridades para poder actuar. Factores socioeconómicos y estructurales. En el caso de Oscar, si su educación no le proporciona las herramientas necesarias para entender sus derechos frente a la policía, esto podría hacerle más vulnerable a la victimización. En el caso de Oscar, si su situación económica es precaria, esto podría haber influido en una exposición a la vigilancia policial y por ende a una posible detención. Es un impacto en la situación económica de Oscar. Los riesgos de la marginalidad. En el caso de Oscar, si él se encontraba en un entorno marginalizado, esto podría haber hecho más difícil su defensa ante abusos de poder o detenciones arbitrarias. Ubicación tipológica de la víctima. Según Mendelssohn, la clasificación sugiere que la víctima puede ser considerada inocente si no se tuvo conducta provocadora en el delito o cuya conducta facilitó el hecho, si hubo alguna acción que contribuyó a la intervención. En el caso de Oscar, si no había un delito contra terceros, podría encajar como víctima inocente, pero su conducta, como llevar droga a la vista, podría considerarlo parcialmente responsable. Clasificación según Genting. Ciertos grupos son más vulnerables a la victimización. En el caso de Oscar, si no presenta características de vulnerabilidad como ser menor o tener problemas de salud mental, no encajarán en estas categorías. Sin embargo, como sufre adicciones, podría ser considerada como víctima explotada por su condición. La clasificación según Jiménez de Azúa. En el caso de Oscar, sería una víctima indiferente. Si hubo un seguimiento previo a la denuncia, sería una víctima determinada. La identificación de estos factores es clave para entender la dinámica de la intervención. Clasificación según Fatal. En el contexto, en la posesión de marihuana, Oscar podría ser considerado parcialmente responsable, dado que la posesión de drogas se asocia frecuentemente con una conducta delictiva a pesar de que esto no anule sus derechos. Clasificación según Jiménez Azúa. La clasificación de Jiménez distingue entre víctimas indiferentes y determinadas. Las víctimas indiferentes son aquellas que son seleccionadas de manera aleatoria durante una intervención policial, lo que significa que no son el objeto directo de la acción, sino que podría haber sido cualquier persona presente en el lugar. Esto implica que su victimización no es un resultado de una conducta específica que haya llamado la atención a las autoridades. Las víctimas determinantes, por otro lado, son aquellas que han sido seleccionadas específicamente por el autor, las autoridades, debido a una denuncia previa. Clasificación según Fatal. Fatal propone una tipología clásica a las víctimas en función de su grado de responsabilidad en el delito. En el contexto de la detención de Oscar por su posesión de marihuana, se puede argumentar que él podría ser considerado víctima parcialmente responsable, ya que su conducta de posesión de drogas puede haber contribuido a la intervención policial a pesar de que no se haya causado daños a terceros. Clasificación según Newman. Relación víctima-delincuente. Newman destaca la importancia de entender cómo la relación entre la víctima y el delincuente influye en la dinámica de la victimización. Esto implica considerar el contexto social en el que se produce el delito, así como roles que asumen tanto la víctima como el agresor. Victimización estructural y de género.
Este enfoque permite identificar cómo las desigualdades sociales y económicas afectan la experiencia de la victimización y cómo ciertos grupos son más vulnerables debido a a su posición en la sociedad. Complemento bibliográfico de los autores: Benjamin Mendelsohn, von Gentin, Jiménez de Azúa, Fatah y Newman. Apreciaciones personales y conclusiones. Reconstrucción del itinerario de victimización. La aplicación de los factores propuestos por Manzanera requiere una reconstrucción detallada del itinerario de victimización, considerando las diversas fases de la conducta previa hasta los resultados jurídicos. Esto implica analizar la interacción entre factores endógenos y exógenos que contribuyen al proceso de la victimización. Difuminación de la distinción víctima-sujeto de investigación. En situaciones de delitos relacionados con drogas, la línea entre víctima y sujeto de investigación puede volverse borrosa. La persona en cuestión puede ser vista tanto como víctima de un sistema penal agresivo como sujeto de una conducta delictiva, lo que complica la clasificación y el tratamiento del caso. Uso ético de la clasificación tipológica. La clasificación tipológica debe ser utilizada como una herramienta de análisis y no para justificar estigmas. Es fundamental que esta clasificación sirva para comprender los riesgos y necesidades de protección de las personas, así como para diseñar medidas de reparación previas en el lugar y etiquetar individuos. Las fuentes consultadas fueron: Victimología, estudio de la víctima, de Luis Manzanera, año 2019. Número de capítulos sobre factores victimización en la obra de Manzanera. Utilicé 5 capítulos. Número de fuentes revisadas fueron 10. Victimologías en estudios recientes. 3 estudios empíricos consultados sobre el perfil de víctimas y no de denuncia. Con esto concluyo mi exposición. Agradezco su atención y el tiempo dedicado al análisis de este caso, que nos permite reflexionar no solo sobre el proceso penal, sino también sobre la importancia del enfoque victimológico para comprender de manera integral las condiciones, contextos y factores que pueden influir en la intervención de las autoridades y en la situación de la persona imputada. Quedo atenta a cualquier comentario, pregunta o retroalimentación. Muchísimas gracias.